Tiempo de historia nos acercamos al origen de los misteriosos Spetsnaz, los soldados de acero que rivalizan con los Navy SEALs. Estamos hablando nada más y nada menos que de unas fuerzas de élite rusas. Los Spetsnaz es un término que hace referencia tanto a las unidades de contraterrorismo, el equivalente al Delta Force norteamericano, como a las unidades de asalto e infiltración que todas las grandes potencias cuentan en sus ejércitos. La verdad es que ha habido mucho misterio sobre estas fuerzas soviéticas, estas fuerzas rusas, estos soldados que algunos los han querido describir como auténticos malabaristas ninjas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdad de estos grupos de élite que ni aún los propios ciudadanos rusos eran conscientes de su existencia? Para descubrir este enigma, contamos con la ayuda valiosa de nuestro profesor de historia, Pablo Villanueva. Bueno, se crean los mitos, Pablo. ¿Hasta qué punto estamos hablando de mitos? Esa visión de malabaristas, esa visión de soldados que, bueno, podrían estar trasladando una mesa usando solo los dientes como si aquello fuera un palillo. En fin, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, es muy interesante el tema porque los Spetsnaz son unas fuerzas de operaciones especiales que siguen en activo. De hecho, la abreviación o su nombre viene de la abreviación de dos palabras que al final significan eso, justo propósito especial. Y bueno, pues es curioso porque efectivamente les rodea un halo de leyenda y aunque no hay muchos vídeos en internet, pero no todos ofrecen lógicamente la información necesaria sobre las maniobras reales que desempeñan y más bien pues el gobierno ruso está encantado de que cunda un poco esa imagen de fieros guerreros, por así decirlo, que son capaces de estos actos tan bárbaros, ¿no? Para generar pues ese terror necesario, ¿no? Para que allá donde se sepa que participan estas fuerzas de operaciones especiales, quizá los enemigos se lo piensen un par de veces antes de actuar, ¿no? Sabiendo que estos habilidosos soldados pues son capaces de desmantelar cualquier operación. Más allá de eso podemos abundar un poquito a lo largo de este enigma de la historia. Si te parece, tenemos que viajar hasta nada más y nada menos que la década de los 50, en plena Guerra Fría, donde se empezó a designar como Spetsnaz soviéticos a unidades especializadas en misiones, que estarían hablándonos prácticamente de sabotaje, de sigilo, de infiltración en las líneas enemigas. Cuéntanos, ¿qué sabemos de los orígenes de estas fuerzas especiales? Pues precisamente podemos decir que bueno, lo primero, que se ha sabido muy poco hasta después de la etapa de Gorbachov, de la famosa etapa de la Glasnost, de la perestroika, donde ha habido una mayor transparencia y antes ni siquiera la mayor parte de la población rusa conocía la existencia de estas unidades. Esto ya es un dato que efectivamente ha hecho que a partir de ese momento pues ese desconocimiento en muchos casos se haya sustituido por historias exageradas y con datos imprecisos. Pero desde luego lo que sí que podemos afirmar con total seguridad es que hay que diferenciar hoy en día dos tipos de unidades que tienen esta designación de Spetsnaz. Ambas son unidades de élite, de alto adiestramiento militar, y bueno, pues se dividen en función de a qué ministerio están vinculadas o subordinadas. Por un lado están los Spetsnaz GRU, que están integrados en el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas, y por otro lado los Spetsnaz FSB, que proceden del antiguo KGB y que se dedican en este caso a operaciones de contraterrorismo. Los primeros en actuar fueron los de los GRU, que bueno, pues se entran en esa categoría de unidades especiales y que están vinculados al Ministerio de Defensa, concretamente al Departamento Central de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Han participado en algunos conflictos muy conocidos como los de Afganistán en los años 70, como en Chechenia también, y se piensa que en la actualidad pues también están participando en operaciones en Siria. Su función es efectivamente, como mencionabas ya, esas operaciones de infiltración detrás de las líneas enemigas, vienen de uniforme o en ropa civil,
y por supuesto se encargan de sabotear cualquier tipo de infraestructura hostil, de operaciones contra insurgentes y también de apoyar a unidades convencionales. Usan pues todo tipo de técnicas y bueno, pues por supuesto son expertos en cosas como el asesinato, la demolición, el espionaje y las operaciones de inteligencia. También incluso en la Marina tienen una división de estos Spetsnaz GRU que pues les hace equivalentes a los famosos Navy SEALs americanos que mencionabas. Tienen 4 brigadas con unos 1000 hombres cada uno y que están asignados a las diferentes flotas de Rusia. Esas unidades son responsables de proporcionar un apoyo especializado a los departamentos de infantería naval y llevan a cabo pues operaciones de sabotaje contra los barcos o contra los puertos enemigos. Por lo que respecta a la otra unidad, a la otra división del Spetsnaz, los FSB, estos están subordinados al Ministerio del Interior. Y también dentro de ellos habría que diferenciar 2 grupos. Está el llamado Grupo Alfa o Departamento A, que fue creado en los años 70, por iniciativa del que entonces, en el año 74, era el jefe del KGB, Yuri Andropov, que acabó siendo el primer ministro del partido y del gobierno, Yuri Andropov, en la etapa anterior justo a la de Gorbachev, y bueno, pues que tienen, por ejemplo, como uno de los episodios en los que participaron el asalto al palacio de Hafizullah Amin en Afganistán, que estaba defendido por centenares de guardaespaldas de este gobernante afgano, ¿no? Ese fue podemos decir, el inicio del Departamento Alfa. Y bueno, pues respecto a la otra división dentro de los Spetsnaz del FSB, pues tenemos al grupo Wimpel, que es más misterioso todavía, puesto que es una unidad que está asignada a operaciones antiterroristas subversivas y que tiene el objetivo de desestabilizar gobiernos extranjeros. Está entrenado en la captura, por ejemplo, de instalaciones clave, o véase centrales nucleares o aeropuertos, y cuya creación es relativamente reciente y por lo tanto su campo de actividades sigue sin estar claro para nosotros. Respecto al grupo anterior, al grupo Alfa, sí que me gustaría destacar, y es un episodio que nuestros oyentes quizás recuerden, que participaron en la intervención de la llamada masacre de Beslan, que tuvo lugar en septiembre de 2004, a primeros de septiembre de 2004, cuando unos terroristas musulmanes armados entraron en un colegio en esa localidad de Beslan, en la región de Osetia del Norte, en Rusia, y bueno, pues secuestrando a cientos de rehenes y bueno, pues en una operación que tuvo un lado de negociación, de diálogo, que fracasó y que acabó con una auténtica carnicería donde se producen pues nada más y nada menos que un saldo final de 370 muertos, muchos de ellos niños, un suceso trágico donde los haya, y parece ser que contó con la intervención de bastantes agentes de este grupo Alfa de los Spetsnaz subordinados al Ministerio del Interior. Con la participación también desordenadamente de parte del ejército regular y de soldados del Ministerio del Interior. Aquello fue una auténtica carnicería, como se suele decir coloquialmente, con ese saldo final de 370 muertos y obviamente sin ningún margen para la negociación. Podríamos decir que es una mancha oscura en el historial de este grupo Alfa, que para algunos quizás que pensaban que el equipo A estaba del lado norteamericano, los rusos tenían su equipo A particular. Efectivamente, tenían este grupo Alfa y bueno, pues es quizá el más temido hoy en día, o del que se conocen más operaciones y más participación en episodios de este tipo, como el que acabamos de citar, con mucho más sigilo, con un resultado menor de fallecidos, pero efectivamente participan en este tipo de operaciones. En cuanto al adiestramiento que reciben, muchos de estos grupos, pues como citaba al principio, hay muchos vídeos que circulan en internet sobre estos grupos. De hecho, hay divisiones que no he llegado a mencionar, porque también hay subdivisiones dentro de estas fuerzas especiales. Pues hay un destacamento policial de designación especial, o por ejemplo un destacamento de hombres rana, que también participan
o participaron en el conflicto entre Rusia y Georgia en 2008. También hay un Spetsnaz Sigma de la Guardia Fronteriza Rusa, creado en los años 90. E incluso hay una condición que, digamos, no tiene una unidad específica, pero que son los boinas rojas, que es, digamos, la condecoración. El hecho de que se le conceda a un Spetsnaz la boina roja sería la condecoración de que es reconocido como que ha alcanzado el más alto nivel de profesionalismo, ¿no? Solo los consiguen pues aquellos que han superado las pruebas más duras, que han participado en las operaciones más complicadas y han salido con vida y con éxito de ellas, ¿no? Aproximadamente menos de un tercio de los Spetsnaz que emprenden las pruebas de acceso llegan a este grado de boina roja. Una de las cosas que destaca sobre todo de las fuerzas GRU es que ponen especial énfasis en el combate cuerpo a cuerpo, y que la técnica de lucha predilecta que tienen es el denominado Sambo, que es un arte marcial de lucha que es originario precisamente de la Unión Soviética. Además, también reciben adiestramiento en el estilo sistema, con Y, la palabra sistema, que data del siglo X, nada menos, y que está centrado en usar la fuerza del oponente en su contra, un principio que aplican algunas de las artes marciales. Por tanto, estamos hablando de la preparación, del adiestramiento, del entrenamiento de estas fuerzas, y tenemos que distinguir entre el mito y la realidad, lo que se dice y lo que realmente es, aunque hay muchos argumentos de peso para hablar de estas temibles fuerzas de asalto en muchas ocasiones. Hablábamos de los años 50 como punto de origen dentro de las tropas, pero algunos hablan incluso de los años 30 del siglo pasado, en cuanto al surgimiento en la Unión Soviética de unas primeras unidades aerotransportadas que provocaron una verdadera conmoción en los observadores extranjeros durante algunas maniobras militares. Por tanto, hablamos de un origen bastante distanciado en el tiempo. Al final, ¿cuál es la valoración de este tipo de fuerzas, y también en medio de un mundo tan complicado como el que nos ha tocado vivir? Ya no hay Guerra Fría, o vuelve la Guerra Fría de otra manera. ¿Qué lugar tienen estos grupos cuando algunas agencias de inteligencia han dicho, por lo menos oficialmente, que ya no se dedican a operaciones criminales o operaciones donde hay sangre de por medio? Bueno, cabe el lugar desde luego para la sospecha o para una prudencia acerca de, como decía, de la participación de este tipo de unidades, sobre las que lógicamente no va a haber una transparencia por parte de los gobiernos a la hora de informar de exactamente qué nivel de actuación tienen, y más efectivamente en un mundo como el que estamos viviendo en los últimos años, donde parece haber un resurgimiento de Rusia en este caso, y una especie de segunda parte de Guerra Fría, ¿no? Lo cierto es que estas fuerzas de élite son conocidas por realizar unas maniobras militares auténticamente violentas, utilizando explosivos y fuego real, lo que causa que tengan unos índices de mortalidad muy altos en sus procesos de selección. Además, como ya mencionábamos, la propaganda rusa alimenta estas espectaculares maniobras para mantener esa fama de auténticos espartanos, ¿no? De hombres de acero, indestructibles, y desde luego eso nos debe llevar a esa lógica prudencia a la hora de pensar que quizás emprenden acciones de menor calado o de menores consecuencias violentas, siendo la actitud del gobierno ruso en muchas ocasiones beligerante y absolutamente contundente, ¿no? en el escenario internacional de la actualidad. Yo creo que poco a poco iremos teniendo más datos, se irán liberando más datos sobre estas fuerzas especiales, el grupo Wimpel que queda sin conocer prácticamente, incluso otras divisiones que podamos ahora mismo desconocer, y desde luego estaremos atentos para ir poco a poco desmarañando, ¿no? este tipo de unidades que siempre van a estar rodeadas por un halo de misterio. Entre ellos destacabas los hombres rana, que en la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se conocían en broma como cuadritos, debido a su pequeña estatura y su anchura de hombros.
Se cuenta que eran seleccionados con esas características ya que debían caber junto con su equipo en el compartimento de torpedos de los submarinos del cual salían para cumplir sus misiones. De ahí nombres como Barracuda, Delfín, Omega, entre otros, para estos personajes de los cuales no sabemos mucho en la Rusia moderna, aunque sí, como mencionabas, su participación en el conflicto del 2008 parece una realidad constatada entre Rusia y Georgia, hombres rana que hundieron algunas lanchas torpederas de la Marina georgiana. En fin, ¿qué aprendemos de todo esto? Nuestra lección en nuestros enigmas de la historia. Bueno, una de las cosas que aprendemos tristemente es que el ser humano, de alguna forma, en su individualidad y en su egoísmo, ama la guerra, ama el conflicto para imponerse sobre el otro. Y esto ha llegado a un grado de especialización en las tropas militares, en los ejércitos, que efectivamente hace que cada estado, cada país disponga hoy de unas unidades especiales. Estamos hablando en el mundo desarrollado, en el mundo que puede permitirse los recursos destinados a gastar millones, ¿no?, de dólares o de euros o de libras o de la moneda que sea para mantener este tipo de unidades de élite. Yo creo que es sano el tener unas fuerzas armadas que digamos puedan mantener una cierta paz o una garantía de protección de los países, y otra cosa pues lógicamente es el hecho de que haya fuerzas especiales que de alguna manera pues sabemos que ejercen acciones violentas, pero esto nos mete en un escenario muy delicado porque claro, muchas veces frustran operaciones que también son en sí violentas y que van a atentar contra la vida de otras muchas personas, y nos genera un dilema interesante. En cualquier caso, nosotros desde Radio Encuentro y desde Enigmas de la Historia siempre abogaremos por que el ser humano busque la paz y busque el diálogo.